Muy bien, estamos de regreso con el consultorio de Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Miguel Barrientos aquí en la 99 y una vez más estamos iniciando este consultorio. Gracias a los que nos ven a través del canal de YouTube, Diario de Morelos 1 y también a través de nuestra app de la 99. Recuerden que la pueden bajar, es completamente gratis a través de Google Play Store. Nos buscan como la 99.1 Cuernavaca y listo. La bajan a su celular y ya van a poder ver ahí también lo que es el consultorio de Miguel. Igualmente a los que nos escuchan a través de la 99, muchas gracias. Les hago nuevamente énfasis en el teléfono de el WhatsApp para que nos envíen dudas y preguntas. Está nuestro especialista el día de hoy, quien va a platicarnos acerca de un tema importantísimo. Y por eso les doy nuevamente el teléfono 777-499-1991 777-499-1991. El día de hoy vamos a hablar de tosferina y está con nosotros la doctora Ariadne Pineda Lara, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con una especialidad en pediatría médica, también por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como también realizó su residencia en el Hospital del Niño Morelense y actualmente está en el Hospital San Diego como coordinadora del área de pediatría. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctora Ariadne Pineda Lara, que también Hospital San Diego con el área de pediatría patrocina nuestra sección de los Kids 99 todas las mañanas, lo cual agradecemos mucho. Y pues vamos a hablar de este tema de tosferina. ¿Por qué es importante en estos momentos hablar de tosferina, doctora? Sí, es un tema muy importante porque es una enfermedad infectocontagiosa que hemos visto un incremento. Es muy importante porque es una enfermedad prevenible por vacunación y estamos observando un incremento de casos importante, no solo en el estado de Morelos, sino a nivel nacional. Por eso le invitamos el día de hoy, así que si ustedes tienen dudas, no las háganlas llegar al 777-499-1991. Empecemos. ¿Qué es la tosferina y por qué se considera o se puede considerar una enfermedad peligrosa? La tosferina es una enfermedad de vías respiratorias de origen bacteriano. La causa una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta bacteria es particularmente mortal en ciertos grupos de edad. Los chiquitos, sobre todo lactantes, menores de 1 año es potencialmente mortal, y adultos mayores también se ha observado una mortalidad importante. Adultos no es muy importante, pero sí tiene una morbilidad importante porque es una tos muy prolongada, entonces afecta mucho la calidad de vida de la población. Si hablamos de una tos muy prolongada, ¿de cuánto tiempo hablamos o por qué este concepto? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que hablar de las fases de la enfermedad. Hay 3 fases en esta enfermedad. La primera es la fase catarral. Esta dura aproximadamente 2 semanas, es un cuadro gripal leve aparentemente, fiebre no más de 38 grados, febrícula, un poco de escurrimiento nasal, estornudos, tos quizá, pero no muy importante, seguida de, si no se trató en ese momento, de una tos, de una fase paroxística que se caracteriza por una tos que es disneizante, es decir, causa dificultad respiratoria, causa vómito incluso después de estos ataques de tos. Y en algunas personas, pues justamente en esta fase es peligrosa, sobre todo en los extremos de la vida. Esta fase puede durar hasta 6 semanas. Okay. Y la última, que es la fase de convalescencia, puede durar otras 2 o 3 semanas, donde la tos se puede ir espaciando, pero todavía hay tos. Entonces estamos hablando de aproximadamente unas 10 semanas con tos. Ok, eso podrían ser algunas de las diferencias entre lo que es una tos común o de una gripe y la tosferina, porque pues llegamos a confundir lo que son los síntomas, ¿no? Sí, sobre todo en la fase inicial, porque como le había comentado, son síntomas muy leves. De ahí la importancia de acudir a una valoración temprana para el tratamiento adecuado y la identificación de este germen, que es la manera de corroborar si se trata de tosferina o no. Nos mencionaba que los grupos más vulnerables son los más pequeños, menores de 1 año y también los adultos mayores. ¿Por qué es esta situación? Menores de 5 años en general, hay una mortalidad importante en menores de 1 año, pero menores de 5 años y adultos mayores. Sí, precisamente porque, bueno, sus vías respiratorias son mucho más pequeñas que las nuestras, entonces cualquier inflamación puede cerrar esas vías respiratorias y ya no pasa el aire. La segunda es que, pues, generan una neumonía, y entonces afecta el parénquima pulmonar, la función pulmonar. Entonces sí es importante detectarla a tiempo en estos grupos de edad por ese motivo, porque tienen algunas
algunas características especiales, inmunológicas incluso también, porque en los pequeños pues el sistema inmunológico es inmaduro y en los grandes pues ya va deteriorándose. Doctora, nos gustaría que nos platicara y nos compartiera para toda la gente que nos escucha cómo se contagia la tosferina y qué tan fácil es contraerla. Se contagia principalmente con contacto con una persona que está infectada a través de la tos, las gotitas que salen de la tos o secreciones de vías respiratorias. Al inhalar la otra persona se contagia. Más o menos, para que se den una idea, es una contagiosidad del 80% de una persona que esté contagiada, que vive en una casa de 10, 8 se van a enfermar. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, ¿Cuáles serían como las prevenciones una vez que ya se diagnostica que existe tosferina en algunos de los miembros de la familia? Bueno, la principal medida preventiva pues, existe desde hace décadas y es la vacunación. Okay. Justamente las inmunizaciones son la principal medida para prevenir este tipo de enfermedades. La vacuna está disponible para pequeñitos, se aplica, está en la hexavalente, se aplica a pequeñitos de 2, 4, 6, 18 meses y un refuerzo a los 4 años de edad. Okay. Y posteriormente a las embarazadas después de la semana 20 de gestación. No tanto para cubrir a la embarazada, sino al bebé, al recién nacido, porque pasan esos anticuerpos por la placenta. Entonces, así mantenemos al recién nacido cubierto con esta vacuna, que es la TDPA. Ok. ¿Qué complicaciones puede traer la tosferina si no se trata a tiempo? Justamente lo que mencionaba es la falla respiratoria, principalmente. ¿Es muy efectiva esta vacuna contra la tosferina y cada cuánto la debemos de aplicar, doctora? Ok, sí, es muy efectiva la vacuna y como mencionaba, niños pequeñitos justamente a los 2 meses empiezan a declinar los anticuerpos maternos. Entonces es importante que coloquemos la primera vacuna, viene en la hexavalente, junto con otras 5 enfermedades, a los 2 meses de edad. El siguiente refuerzo es a los 4 meses, el siguiente es a los 6 meses y la que sigue es a los 18 meses. Posterior a esta está la DPT, que se aplica a los 4 años de edad. Sin embargo, puede aplicarse todavía rezagados hasta los 7 años de edad. Esta vacuna nos confiere una inmunidad de 10 años aproximadamente. Entonces estamos hablando de que no genera una inmunidad permanente realmente. Sí. Entonces podemos estar vacunados, pero por ejemplo nosotros quizá ya no tengamos esa inmunidad de la vacuna. Claro. Se termina en la adolescencia. Sin embargo, es justamente en esa etapa donde ya no nos dan los síntomas tan graves. Claro. Entonces es un cuadro más leve. Es importante mantener la inmunización completa de pequeñitos y de embarazadas. Muy bien. Después de la semana 20 de gestación. ¿Hay tratamientos específicos para la tosferina o solo se manejan los síntomas? No, sí hay un tratamiento específico. Como mencionaba, es una enfermedad bacteriana y por lo tanto se trata con una clase especial de antibióticos. Pero sí tiene que ser evaluado y prescrito por un médico. Creo que actualmente existe también un poco la confusión de la tosferina con otra enfermedad como puede ser una enfermedad respiratoria como el COVID-19. ¿Qué tanta confusión existe actualmente y cómo podríamos diferenciarlas? Sí, justamente en la fase inicial, que es donde podemos aplicar el tratamiento que es el antibiótico, después del día 14 de iniciada la tos realmente ya no tiene tanto efecto el antibiótico. Entonces es importante empezarlo de manera temprana y ver algunas características que lo pudieran diferenciar. Por ejemplo, influenza podría diferenciarse porque es fiebre de alto grado generalmente, artralgias, mialgias, mucho dolor de cabeza, fiebre de 39 grados o más. La tos no es tan fuerte en estos casos. Por ejemplo, COVID tampoco da tanta tos. Esta tos, característica de la tosferina es de predominio nocturno también. Otra enfermedad con la que se pudiera confundir sobre todo es por los pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, como los asmáticos, por ejemplo, que ellos seguramente saben, hacen toses prolongadas cuando están expuestos a algún alérgeno, por ejemplo, y ahí sí se nos dificultaría un poquito el diagnóstico. Pero si ante la sospecha, lo ideal sería hacer un cultivo para ver que realmente se trata de Bordetella pertussis e iniciar de manera pronta el antibiótico. Si hablamos de hábitos o precauciones que pueden prevenir el contagio, ¿cuáles podrían ser para toda la gente que nos está escuchando y tomar precisamente este tipo de prevención?
Creo que después del 2020 todos conocemos estas acciones, sí, porque finalmente también es respiratorio. Entonces, el uso de cubrebocas, el lavado de manos frecuentemente, el evitar toser o el estornudo de etiqueta, claro. todo esto, si tenemos síntomas, aislamiento domiciliario, acudir a un médico, no automedicarse, por supuesto. Todos estos medidas. Protocolo que tuvimos, sí, ¿no? A partir después del COVID, sí, claro. Ok, y si alguien en casa tiene tosferina, ¿qué medidas deben de tomarse para proteger a los demás? Como mencionaba, pues siempre en casa al menos hay 5 integrantes o 4, ¿no? Es correcto. Bueno, primero tenemos que, antes de que nos enfermemos, lo ideal sería que verifiquemos todos en casa nuestras cartillas nacionales de salud, que no únicamente solo es el esquema de vacunación, tiene mucha otra información esa cartilla. Es muy importante que la revisemos, sobre todo de niños. Todos, claro, pero de niños es muy importante revisar que los esquemas estén completos y actualizarlos, si no es así, de la manera más pronta posible antes de que llegue el bichito. Ya cuando llega es justamente las mismas medidas que utilizábamos para COVID. Primero hay que ir a valoración de la persona infectada con un médico y él determinará si requiere o no de un tratamiento específico para la tosferina. Si es así y se confirma el diagnóstico, tiene que tener aislamiento por al menos unas 4 a 5 semanas, que es el periodo de contagiosidad. Okay. Sí, es bastante. Sí, es bastante tiempo, ¿eh? Por eso de la importancia del tema del día de hoy de la tosferina, invitar a nuestra doctora el día de hoy para hablarnos de estos temas, que por favor no se queden con dudas, hagan sus preguntas al 777-499-1991. Creo que a veces no hemos terminado de aprender, doctor, esta situación, pero seguimos utilizando remedios caseros. Estos pueden ser peligrosos en un contagio de tosferina. Sí, es correcto, sobre todo si hay antecedentes de alergia, sobre todo, o retrasan el diagnóstico y el tratamiento oportunos. Entonces, definitivamente nada recomendable usar ese tipo de remedios caseros. No, lo ideal es primero acudir a valoración. ¿Qué pasa si un bebé contrae tosferina? ¿Cómo se manejan en los más pequeños? Bueno, aquí vamos a dividirlo un poquito por grupo de edades, porque justamente es más peligroso que un niño menor de 3 meses, por ejemplo, contraiga tosferina. Uno de los síntomas que podemos encontrar en estos chiquitos es precisamente apnea, es decir, dejan de respirar, hacen una pausa respiratoria y eso puede ser muy peligroso. Entonces, su sistema inmunológico y nervioso no está desarrollado completamente, entonces pueden incluso llegar a una mortalidad importante en este grupo de edad. Niños menores de 1 año, justamente con la tos, como la tos hace que vomiten, corremos el riesgo de broncoaspiración después de la toma de lechita o después de alguna comida. Entonces, sí es, además, estos chiquitos, niños menores de 2 años, no saben expectorar, no saben sacar flemas. Claro. Entonces, generalmente se las tragan. Entonces, también corremos el riesgo de que esta tos tan prolongada, tan fuerte, pueda ocasionarnos algún otro problema de este tipo, o, como lo había mencionado, la vía aérea es tan chiquita que con esa inflamación puede cerrarse completamente. Y esto también es peligroso. Pues a tomar mucha precaución con esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar con la doctora Ariadne Pineda Lara, médico cirujano, que está con nosotros hablando precisamente de tosferina. Actualmente es coordinadora del área de pediatría del Hospital San Diego. Hagan llegar sus preguntas al 777-499-1991. Pausa y regresamos con el consultorio de Miguel aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99 en esta mañana y estamos hablando acerca de tosferina y doctora, nos están llegando más preguntas respecto al tema del día de hoy. Nos pregunta el contacto 13420, quisiera saber si hay vacunas para todo el público, ya que menciona que tiene un periodo de efectividad o de protección de la vacuna para la tosferina de 10 años. Creo que es una pregunta muy recurrente porque también nos llega otra más. ¿Un adulto puede volver a vacunarse contra la tosferina o cuando éramos pequeños fue la única dosis? Que es algo que ya mencionó también, pero me gustaría mucho que ahondáramos en esto porque pues, obviamente estamos preocupados también, ¿no? Ok, sí. Después del esquema que tuvimos de niños, efectivamente tenemos más o menos unos 10 años de inmunidad. No es una inmunidad permanente, igual que el contraer tosferina no nos da inmunidad permanente tampoco. En los adultos, pues se considera como parte del programa de vacunación universal que tenemos en el país, las embarazadas después de la semana 20 de gestación. Esta vacuna es la TDPA, que además tiene toxoide tetánico y diftérico. Entonces son 3 enfermedades las que previenen y pues
En este programa específicamente solo están contempladas las embarazadas, precisamente por este paso de inmunidad al bebé, pero en adultos sí se podría aplicar TDPA. Tiene un efecto de 10 años, de protección de 10 años. Sin embargo, no está dentro del programa de vacunación universal y por lo tanto no es gratuita. Pero sí pueden buscar con un particular, pues precisamente tener esta vacuna. Sí, podrían hacerlo. Ok. También por aquí nos preguntan respecto a esta situación, ¿qué relación hay entre la tosferina y otros problemas respiratorios como el asma o la bronquitis? Es un factor de riesgo tener alguna neumopatía crónica o alguna enfermedad respiratoria de manera crónica como es el asma, como es la bronquitis crónica, el EPOC, y contraer este tipo de infecciones porque, como ya habíamos mencionado, afectan el parénquima pulmonar, un parénquima, una mucosa respiratoria que de por sí ya estaba afectada. Estas enfermedades son inflamaciones crónicas, entonces que venga una bacteria y haga más esta inflamación es un factor de riesgo para que puedan desarrollar la forma grave de tosferina. ¿Cuáles serían los signos de alarma para acudir al médico de inmediato? Bueno, en chiquitos lactantes, sobre todo que no comunican, justamente esto que mencionaba de las apneas, es muy importante identificarlo. Si empiezan con datos de dificultad respiratoria, que es que se les vean las costillitas al respirar, respiran muy rápido, se les hunde el pecho, la naricita hace un aleteo nasal, que es que parecen las alas de la nariz que aletean, vomitan frecuentemente después de la tos no los deja dormir ni comer, intolerancia labio-oral, cualquiera de esos o alguna alteración neurológica debe hacernos ir al médico. Inmediatamente, es que luego pues, nos Sí, quedamos en de no es nada, es simplemente una tos, un resfriado y demás, pero hay que poner mucha atención en esto. Y doctora, después de haber tenido tosferina, ¿se puede volver a contagiar? Sí se puede volver a contraer la enfermedad. Sí, no, como les decía, no genera una inmunidad permanente el haber contraído la enfermedad anteriormente. Si alguien comienza o empieza con una tos incontrolable, ¿será solo un resfriado o es algo más serio? Seguramente es algo más serio. La tos hay que recordar que es un reflejo de protección de la vía aérea. No aparece nada más porque sí. Entonces el organismo está tratando de expulsar algo que considera extraño. Que pueden ser muchas cosas, justamente puede ser una bacteria, por ejemplo, puede ser muchas secreciones, puede ser un alérgeno, una reacción exagerada a alguna sustancia, algún polen, pero en cualquiera de los casos, si se empieza con una tos incontrolable, se tiene que acudir a valoración de manera inmediata para saber qué es lo que está ocasionando este reflejo. Ok, nos mencionaba hace un rato el tiempo en el que puede durar precisamente la tosferina. ¿Por qué puede durar hasta 3 meses? Nos gustaría nuevamente que nos compartiera con toda la audiencia por qué puede pasar esto y por qué tanto tiempo. Ok, es la historia natural de la enfermedad, aunque se puede modificar por algunos factores. Por ejemplo, la edad del paciente. Tiende a ser más corto en adultos jóvenes o adolescentes que, por ejemplo, en ancianos y en niños, por las características que ya habíamos comentado. Ellos están más en riesgo. Otro factor importante es justamente la inmunidad que tienen adquirida las vacunas y otros factores comorbilidades también, y si se inició antibiótico de manera temprana. Ok. Entonces este es un factor muy importante. Si se identificó y se trató a tiempo, el periodo de tos tiende a ser más corto. No es como que se le va a quitar enseguida, pero va a ser más corto ese periodo y no van a ser 3 meses. La historia natural de la enfermedad es esa. 10 semanas más o menos, 3 meses con tos, si no se trata. Ok. ¿La tosferina deja secuelas o también daños en los pulmones? No tendría por qué. Ok. Es una infección transitoria y no habría por qué tener un daño permanente. ¿Hay un periodo de tiempo en el que puede pasar que una persona se contagie hasta que aparecen los síntomas? Sí, el periodo de incubación de la tosferina es más o menos de 1 a 2 semanas. Se puede prolongar en algunos casos hasta 21 días. Pero sí, este es el periodo de incubación más o menos, de 1 a 2 semanas. Ok.
¿En qué situaciones, por ejemplo, podemos tener más riesgo de contagio? Si hablamos como población, si en escuelas, si en centros de trabajo, transporte público. Es correcto, todos los lugares que acabo de mencionar justamente por el hacinamiento. Esto de estar muchas personas encerradas con tos, alguna persona que esté por ahí portadora de esta bacteria, incluso si es asintomática, porque puede llegar a ser asintomático, puede infectar a los demás. ¿Cuánto tiempo puede una persona contagiar a la tosferina sin saberlo? De que empieza la etapa catarral, desde que empieza esa etapa hasta 3 semanas después de haber empezado la fase paroxística de tos, que es cuando empiezan los accesos de tos más importantes. Hasta 3 semanas después de que empieza esa tos, todavía la persona se puede considerar contagiosa. ¿Hay algún periodo o temporada del año donde la tosferina pueda ser más prevalente? ¿O el contagio? No, no tiene alguna prevalencia. Sin embargo, esta enfermedad tiende a ser cíclica. Entonces, más o menos se ha reportado que cada cierto tiempo, 4 o 5 años, hay un brote. Lo que nos alarma justamente es el incremento este año de estos casos a nivel nacional. Ok. Tratamientos que son de los más comunes o recurrentes que podemos tener precisamente contra la tosferina. Bueno, el del primero es antibiótico, justamente para erradicar la bacteria que lo produce, y pues ese tiene que ser indicado por el médico a la dosis que él indique. Algunos son más prolongados, algunos otros antibióticos son de más corta duración, 5 o 7 días, pero principalmente es ese. Las otras son medidas de sostén. Ok. ¿Qué tan efectivos son los jarabes para la tos en esta enfermedad? Porque muchos están utilizando precisamente este tipo de jarabes para disminuir lo que es la tos, o estos jarabes que se venden precisamente contra la tos. Más que la efectividad, creo que sí habría que consultarlo con un médico, porque muchas veces llegan pacientes diciendo que ya se tomaron algo para la tos, pensando que es para la tos, y son otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, el Ambroxol. La gente piensa que es para la tos y no es así. El Ambroxol lo que hace es fluidificar las flemas, no quita el reflejo de la tos. Entonces, más que es justamente esto, no automedicarse. No, es que esto me lo dieron cuando tenía tos, pero no sabían exactamente cuál era su mecanismo de acción. Entonces, más bien es acudir con un médico a que le explique qué hace el medicamento, o más bien que él le indique el medicamento, porque muchas veces caen en esta confusión de qué hacen los medicamentos. No todos son para la tos, o incluso han llegado con antibióticos pensando que eso quita el síntoma de la tos, el reflejo de la tos, y no es correcto. Hablando precisamente de esto, nos gustaría que nos diera algunas de los mitos que están a lo mejor manejándose mucho y que a lo mejor es lo primero que nosotros tomamos como resolución o resultado tal vez para mejorar esa tos o disminuir la tos precisamente en nuestros más pequeños o adultos mayores. ¿Cuáles son de las cosas más comunes que hacemos, que no deberíamos de hacer? Pues justamente, creo que la mayoría de los casos es la automedicación. De esto le funcionó a la vecina, al otro pequeño, al hermanito incluso, pero no significa que sea el indicado para este paciente específicamente. Puede que su cuadro incluso no sea el mismo. Claro. Entonces puede tener otros factores de riesgo, puede tener alguna otra agravante, algo diferente. Entonces lo que hacen es dar antibiótico, por ejemplo, cuando la mayoría de las infecciones, por ejemplo, en niños, hablando un poquito no de tosferina, son virales. Entonces no requieren de antibiótico, y lo primero que hacen es darles el antibiótico que sobró. Claro, igual que además si ya le está quedó. Caducado. Cierto, checar pues lo que son las caducidades en los medicamentos, súper importante. Ya en algún momento lo hablamos también aquí en el consultorio de Miguel. Y es que a veces si queda un poquito del medicamento del hermanito, del primo, inclusive de algún familiar, pues se los dan precisamente para... Con esto se alivió. Y no se debe de hacer eso. De verdad, siempre es ir directamente con el profesional. Así es. ¿No? Y más en estos casos que estamos viendo, muchos casos actualmente, tanto en pequeños como pues en adultos mayores. Doctora, ¿hay un momento en el que se considera que alguien ya está completamente recuperado de la tosferina? Sí, en la fase de convalecencia se va retirando paulatinamente la tos. La tos se va haciendo un poquito más espaciada, ya no son tantos los accesos, y después se retira completamente. Deja de toser la persona. Ok. Y entonces podemos considerar que se terminó el cuadro.
Si llevamos más de 3 semanas con una tos que no se quita, puede ser algo más serio. Es correcto. Después de 2 semanas, eso ya se considera subagudo y puede ser algo crónico. Puede ser una infección como esta, que es prolongada, pero puede ser también algo crónico. No todas las toses prolongadas pueden ser tosferina, puede ser otra cosa. Y es importante acudir a valoración. Esa es otra que nos dicen, que tiene que ver con la vacuna. Si ya me vacuné, ¿puedo seguir contagiado o contagiando la tosferina más bien? Depende de la temporalidad. No sé si la pregunta era como, ¿se vacunó en la infancia? ¿Le dio? Es que no nos dice aquí la edad, pero si ya me vacuné, supongo que nos está diciendo tal vez eso, ¿no? Pero hablamos. Quizás si fue una mujer embarazada, probablemente que adquirió la TDP en el embarazo, tiene una inmunidad de 10 años. Entonces ella está protegida. Ok. Sí, esa es la pregunta. Sí, más o menos por ahí yo creo que si no, háganos la pregunta más concreta, por favor, a través del 777-499-1991. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos ya con el bloque final del día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos están haciendo llegar a través del 777-499-1991. No se queden con dudas, por favor, está con nosotros la doctora y va a estar un bloque más para ayudarnos con algunas dudas que tengan ustedes. Estamos hablando del tema tosferina y es la doctora Ariadne Pineda Lara, que es coordinadora del área de pediatría del Hospital San Diego. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Gracias por todas sus preguntas y sobre todo, pues estamos aquí también comentando fuera del aire respecto a este tema de la tosferina, que muchas personas piensan que es una enfermedad nueva y no, la tosferina es una enfermedad que viene o tiene ya más de 50 años. Doctora, ¿me podría dar a lo mejor un dato pues más en particular? Pero yo recuerdo que desde que era pequeño escuchaba precisamente esta enfermedad de la tosferina. Hoy está resurgiendo, pero no es una enfermedad nueva y a lo mejor también existen ahí mitos que precisamente al ser una enfermedad que ya tiene muchos años, piensan que se puede curar o se puede solucionar con algunos de los remedios que se hacían o se usaban pues mal en aquellas épocas, doctora. Es correcto. Bueno, sí, la tosferina tiene años, muchos más. Lo que tiene cerca de 50 años es la vacuna. México llegó como a principios de los 50, la vacuna de tosferina, entonces no es algo que sea nuevo. Lo que llama la atención y lo que ha hecho que resurja este tema justamente es lo preocupante del número de casos que tuvimos el año pasado y este año. Justamente, pues, estos esquemas durante el COVID, muchos esquemas de vacunación quedaron incompletos. Entonces la gente dejó de vacunarse y una consecuencia de estos esquemas incompletos es el resurgimiento de estas enfermedades prevenibles por vacunación. Ahorita estamos hablando de tosferina, pero también hay un tema con sarampión, por ejemplo. Entonces, estas enfermedades que estaban muy bien controladas, que eran casos muy aislados, que no tenía ya tanta mortalidad, están resurgiendo consecuencia precisamente de esto, de que no sabíamos a lo mejor que esta enfermedad existía, que no sabíamos que ya tenía años el esquema, que incluso el esquema de vacunación, ¿para qué sirve? ¿Contra qué enfermedades los estamos vacunando? Sí es importante siempre preguntar contra qué enfermedades estamos inmunizando a los niños, jóvenes, cualquier grupo de edad. Y casi nunca lo analizamos. Yo creo que sería bueno que nos diera ahí como un poco de la lectura que se debe de hacer correctamente con este esquema de vacunación. Que ahí lo tenemos las cartillas, pero solamente se guardan y cuando te acuerdas o cuando te piden por algún requisito, tal vez para inscripción a escuelas, es cuando se vuelve a sacar y se checa. Pero, ¿cuáles son así como los esquemas de vacunación que debemos de tener claros? Es correcto, la mayoría de las veces, de hecho estas cartillas se hicieron precisamente para llevarse en cada control médico. No solamente es el carnet de citas, no solamente es el esquema de vacunación, la Cartilla Nacional de Salud tiene mucha información relevante que si nosotros la utilizáramos de manera adecuada nos brindaría mucha información de un paciente al llegar a una consulta, la que sea, incluso únicamente para ver si todo está bien, de revisión rutinaria. Esta cartilla, este instrumento que se ideó justamente para esto, está muy subutilizada. Entonces, sí sería importante que la trajéramos casi como identificación. Cierto.
Incluso cuando nos van a vacunar contra influenza te piden si tienes la cartilla de vacunación y creo que la mayoría no la tenemos a la mano, ¿no? Es correcto. Creo que la tenemos guardada en un cajón y no sabemos ni en cuál cajón. Y se pierde el papelito, Cierto. que el comprobante es pequeño y es muy fácil de Cierto. extraviar. Entonces, este es un documento que sí tendríamos que tener muy presente, es muy importante. El esquema que van a encontrar pues con más vacunas es justamente el de los niños. El primero, que es hasta los 10 años. Niños de 0 a 9 años es el que más van a encontrar con vacunas. Y es importante que los leamos y estemos al pendiente de las edades a las que se aplican. Una de las preguntas que nos llega, doctora, ya como parte final del consultorio de hoy, ¿el contacto con fumadores o incluso también la contaminación pueden empeorar los síntomas de la tosferina? Sí, todo lo que nos irrite las vías respiratorias, que de por sí están luchando contra una bacteria. Lo que hace la bacteria es producir una toxina que paraliza unos vellitos, unos cilios se llaman, de las vías respiratorias, de la mucosa respiratoria. Los paraliza. Entonces ya no hay manera de que mueva las secreciones de manera adecuada. Entonces, justamente esto es lo que provoca el reflejo de la tos, que el querer expulsar todas estas secreciones. El tema de los síntomas, bueno, me refiero a los contaminantes, porque vivimos en un momento de contaminación tremenda donde incluso los ojos también se nos irritan mucho. Es correcto, entonces esta vía aérea que de por sí ya está con la inflamación, está irritada. Nosotros si le ponemos además el humo de tabaco, humo de leña, polvo, algún otro agravante, sí puede empeorar los síntomas. Y pues incluso puede agravar el cuadro de esa tos paroxística. Entonces sí es importante. Hablando de un poco de los mitos que teníamos de los remedios de estos niños. Poner mucha atención en esto, mitos y realidades o mitos más frecuentes que se dan precisamente con el tema de la tosferina. Sí, justamente hay muchos remedios de pues los 70s que usaban las abuelitas, 60s, 70s, 80s incluso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, vaporizaciones con algunos tipos de plantas medicinales. No todas las plantas medicinales son para este uso e incluso pueden empeorar al paciente si el paciente tiene alguna hipersensibilidad a alguna de las hierbitas que está ahí. Claro. Incluso podríamos llegarlo a cerrarle la vía aérea completamente. Entonces, importante, no nebulizaciones o estas vaporizaciones. También he visto que con un ungüento que es a base de eucalipto sí, muy famoso. Que incluso puede llegar a irritar más la vía aérea en lugar de ayudarlo. ¿Por qué pensamos que nos va a ayudar este tipo de ungüentos? Y creo que es totalmente lo contrario. Es que este tipo de ungüentos mentolados justamente lo que hacen es refrescar un poquito la vía aérea, entonces sentimos un alivio, pero en algunas personas que sean como más sensibles, alguno de los componentes de la fórmula lo pueden empeorar. Este además se hizo como un ungüento, no se hizo para vaporizaciones ni para nebulizaciones. La presentación es un ungüento y para eso funciona, y lo dice el fabricante. No lo recomiendan de otra manera. Ok. Doctora, pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Recuerden que ustedes pueden consultar nuevamente lo que es este programa, este episodio del día de hoy, para que también puedan pues no quedarse con ninguna duda y sobre todo que estemos muy informados respecto al tema de la tosferina en esta temporada que ha resurgido con algunos casos, sobre todo en menores de 5 años y también en adultos mayores, como bien lo mencionaba la doctora. Es la doctora Ariadne Pineda Lara, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente coordinadora del área de pediatría del Hospital San Diego. Y pues también nos dicen que su cumpleaños y todos sus compañeros de Hospital San Diego quieren desearle un excelente cumpleaños. Es una excelente doctora y una gran compañera, así que pues desde aquí le enviamos un gran saludo también a todos los que están allá y pues ahí están los cumpleaños para usted. Gracias. Y un happy birthday, productor, por favor, si puede ser. A ver si encontramos por ahí un happy birthday, por favor, para usted, doctora. Gracias. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Estamos pendientes en el consultorio de Miguel. Regresamos en el próximo episodio. Recuerden que pueden ustedes consultarlo nuevamente a través de Diario de Morelos 1 en el canal de YouTube y en nuestra app de la 99 el fin de semana.